Muy buenos días, mis queridos hermanos, bendiciones para todos, que tengan un excelente día. Le damos gracias a Dios, primeramente por la oportunidad y la bendición que tenemos de poder reencontrarnos de nuevo por este medio, por esta vía. Hoy martes agradecemos al Señor el privilegio de la salvación, del perdón, de conocerle, y es una bendición muy grande, mis amados hermanos. Quiero invitarte a que abramos nuestras Biblias, que abramos nuestra guía, palabra de Dios, que es la herramienta que Dios usa para hablarnos, para mostrarnos, para dirigirnos, para guiarnos, y que podamos ir a ella y ver qué exactamente tiene Dios que decirnos en el día de hoy. Para los que puedan conectarse, que quizás no saben que estamos en la carta a los Filipenses, hemos venido estudiando nuestros devocionales allí. Y es interesante porque en nuestros devocionales hemos podido observar cómo Dios nos habla de una iglesia gozosa, de una iglesia perseverante, de una iglesia generosa. Nos llama, ¿verdad?, como hermanos a colaborar, a contribuir, a estar unidos. Y es una bendición poder encontrar en la palabra de Dios ánimo y consuelo, porque todos tenemos preguntas y a todos nos han pasado experiencias o circunstancias dentro de la iglesia que a veces no entendemos. Pero Pablo nos habla, mis amados hermanos, que debemos realmente ser una iglesia gozosa, que debemos vivir para el Señor, que la iglesia progrese aún en medio de la adversidad, nos llama a ser luz en el mundo y también nos llama a ser colaboradores. Hoy nos corresponde, mis amados hermanos, el tema del capítulo 3 de los Filipenses, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, y vamos a ver, mis amados hermanos, lo que el Señor tiene que decirnos al respecto. Y dice la palabra del Señor: por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe. Amén. Dejémoslo hasta allí. Y vamos a titular este devocional, mis amados hermanos, una advertencia contra los falsos maestros. Vamos a titularlo así, una advertencia contra los falsos maestros. ¿Cuántos saben que la iglesia siempre ha tenido oposición? Siempre ha tenido enemigos. La iglesia siempre ha sido atacada. La iglesia siempre ha sido perseguida. La iglesia siempre ha sido odiada. La iglesia siempre ha sido cuestionada. Las escrituras, en este caso la palabra de Dios, ha sido quemado en muchísimas ocasiones, quemado por masas, por cantidades, prohibida la lectura de la palabra. Hasta el día de hoy, en países comunistas, la escritura no puede ser leída, no puede ser llevada a cabo. No me refiero a comunistas que usan el título de comunista o de socialista y son unos hipócritas, unos corruptos capitalistas, por así decirlo. No me refiero a ese tipo de cosas. Me refiero a países herméticos, cerrados, donde la Biblia es un libro prohibido, donde no se puede leer la Biblia, donde no se puede tener acceso a ella. Y en el tiempo, mis amados hermanos, de la Edad Media, muchas cosas sucedieron. La iglesia misma se encargaba de impedir que la gente tuviera acceso a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene acceso a la palabra de Dios, tiene acceso a la información, al conocimiento, sus ojos se abren. Espiritualmente hablando, la Biblia es el único libro que abre los ojos y el entendimiento a la realidad de las cosas. Por lo tanto, siempre ha sido un libro atacado. Las escrituras siempre han sido atacadas desde distintos frentes, mis amados hermanos. Pero, gloria a Dios, la palabra de Dios es viva, es eficaz y permanece para siempre. Dios mismo se encarga de preservar, de guardar su palabra.
Ahora, como iglesia nos corresponde a nosotros estudiar la palabra de Dios. Nos corresponde a nosotros escudriñar las escrituras. Nos corresponde a nosotros indagar sobre lo que la palabra de Dios enseña. ¿Por qué? Porque es la forma y la manera en que nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios, qué quiere Dios, y es la manera en que yo me puedo conducir en este mundo. Ahora, Pablo comienza, mis amados hermanos, con lo siguiente. Venía hablando acerca de el reconocimiento que se le daba a Epafrodito, a Timoteo, le aconsejaba a la iglesia que estimaran los que fueran como él, porque no son pocos, porque muchos se encargan solamente de buscar sus propias cosas. Ahora, en este capítulo 3 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Dónde debe estar el gozo de un cristiano? ¿En las circunstancias? ¿En lo que posea? ¿En cómo le vaya en la vida? ¿En lo que alcance? Pues en esas cosas no debe estar el gozo del cristiano. Porque todas estas cosas son transitorias y pasajeras. Todo se acaba. El carro se acaba, la casa se acaba, los empleos se acaban, nos dan la jubilación y nos mandan para la casa. En algunas ocasiones, mis amados hermanos, las circunstancias cambian. Lo que vivieron sus padres no es lo mismo que ustedes están viviendo ahora. Y lo que está aconteciendo y lo que está por acontecer no es la garantía para que nosotros tengamos felicidad, contentamiento y gozo. ¿Por qué? Porque el mundo va de mal en peor y las cosas se van complicando cada vez más. Y si nuestra confianza está en estas cosas, entonces nuestro ánimo decae, nuestros cuerpos se afligen, nuestras mentes se afligen y caemos en depresiones, caemos en estados de ánimo bastante incómodos y malos. Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gócese en Cristo, gócese en su obra perfecta, gócese en su salvación. Gócese en el hecho de que Cristo pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario por usted y por mí. Gócese en el hecho de que Dios cumplirá su promesa. Gócese en la promesa de que según esperamos cielo nuevo y tierra nueva en la cual mora la justicia. Gócese en que Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado y nos ha trasladado de un reino de tinieblas a su luz admirable. Gócese de que nuestros pecados han sido perdonados y echados a lo profundo del mar. Gócese en el hecho de que el Señor dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gocémonos en lo que Cristo ha hecho. Gócese en el Señor. Que su deleite y su contentamiento sea Cristo, mi amado hermano. Dice, gozaos en el Señor. Entonces, pudiéramos decir que lo primero que Pablo nos dice es, pongan su confianza y alégrense, tengan gozo en el lugar correcto, en el objeto correcto, en el gozo que nadie nos puede robar. Porque nos pueden quitar todo, mis amados hermanos. Podemos perderlo todo. De un día para otro, un desastre natural, un exceso de lluvia, como el que acaba de ocurrir en Brasil, un accidente, una situación que no podamos nosotros controlar, acaba con todo. Pero nadie puede robarnos el gozo que Dios da, mis amados hermanos. Y el gozo de Dios tiene una característica, mis amados hermanos. Es un gozo que nadie nos puede robar y que permanece, porque viene de adentro hacia afuera. Es el resultado de la presencia y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por lo tanto, nadie puede quitarme, nadie puede robarme lo que Dios me ha dado. Gloria a Dios por eso, mis amados hermanos. Dios es glorificado en nuestras vidas. Dice Pablo, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. No me es molesto, dice Pablo, escribirles las mismas cosas. Ahora, ¿a cuánto le gusta que le repitan lo mismo? La gente dice, yo estoy cansado de que me repitan lo mismo. Especialmente los chicos, ¿no? Los jóvenes. Dice, yo no quiero que me sigas diciendo lo mismo, ya yo lo sé. Pero forma parte, mis amados hermanos, de nuestra responsabilidad. Y créame, las cosas hay que repetirlas. Que nos digan las señales de tránsito, que nos digan los accidentes, que nos digan la cantidad de cosas que suceden por gente que supuestamente ya sabe las cosas. Pero veámoslo desde otra perspectiva también. Nuestros hijos dicen que ya saben y que están cansados que les digamos lo mismo, pero siempre cometen los errores de las cosas que supuestamente ellos ya sabían. Ahora, en la iglesia no es muy diferente. Hay un libro, se llama la Palabra de Dios, que es la Biblia, es el libro de instrucciones, es el manual. La Biblia dice que este libro dice
lo que nosotros necesitamos saber para saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Si queremos saber qué quiere Dios, tenemos que leer lo que la palabra de Dios dice. Si queremos saber qué no le agrada a Dios, tenemos que saber lo que la Biblia dice. Y si queremos conocer las advertencias de lo que Dios dice, tenemos que leer la palabra de Dios. Y si queremos saber sobre el futuro, tenemos que leer la palabra de Dios. Ahora, Pablo dice, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, porque ya yo les he hablado a ustedes de esto. Ya les he escrito a ustedes. Ahora, ¿por qué tengo que decirles esto? Porque vienen falsos maestros. Vienen falsos maestros, obreros fraudulentos, van a venir y van a llegar personas que van a hablar cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Personas que le van a decir cosas que parecen buenas, pero que no provienen de Dios. Y la única forma de que ustedes puedan repeler ese ataque espiritual y estos enemigos del Señor es conociendo la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué perece el pueblo? Según la Biblia dice, en uno de los profetas, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Le faltó conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Porque cuando yo, como cristiano, dejo de alimentarme de la palabra, cuando los líderes dejan de hacer su trabajo, que es predicar la palabra, escúcheme bien, una cosa es predicar la palabra y otra cosa es predicar cualquier otro tema. Hay gente que no termina de entender que ellos son predicadores, que ellos deben hablar de la palabra de Dios, que ellos deben proclamar lo que la Biblia dice. Yo no soy motivador, mis amados hermanos. Yo puedo ser incluso desalentador en algunos momentos. Yo no estoy aquí para hablar lo que a mí me parece que la gente debería escuchar, sino para hablar lo que la Biblia dice. Porque lo único que transforma y cambia la mente y el corazón del hombre es la palabra de Dios. Lo único que puede transformar mi vida es la palabra de Dios. Y si yo pierdo mi tiempo hablándole de las mismas cosas que ya mucha gente está hablando, pero que la gente sigue siendo igual, entonces no tendría sentido. ¿Cómo puede usted tener un carácter firme, tener fortaleza espiritual, crecer en conocimiento, en fe? ¿Cómo puede usted vivir una vida que agrade a Dios si yo me pongo a contarle y hablarle de cualquier cosa menos de la palabra de Dios? No, pero es que la gente necesita escuchar cosas atractivas. La gente no necesita muchas cosas, mis amados hermanos. La gente lo que necesita es obedecer a Dios. Y para que obedezcan a Dios, tienen que conocer la palabra de Dios. Y Pablo dice, a mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, porque ya yo he hablado de esto. El problema con muchos de nosotros es que pensamos y creemos que tenemos el derecho y la libertad de hablar de lo que queremos. Y resulta que no, mis amados hermanos. Nosotros como predicadores no tenemos que predicar nada nuevo, enseñar nada nuevo, no hay nueva revelación, es mantenernos en lo que ya ha sido escrito, ya ha sido predicado y proclamado, es el mismo mensaje. El mensajero no es alguien que diseña el mensaje, el mensajero es sencillamente alguien que dice lo que el rey ya dijo y lo que Dios quiere que usted sepa está aquí. Yo no tengo por qué decir otra cosa fuera de esto, ni puedo creer que mi mensaje va a ser mejor que el de Dios. Para nada en lo absoluto. Mi tarea no es inventar cosas nuevas, es hablar de las cosas que Dios estableció y predijo. Y Pablo dice, a mí no me es molesto. Siempre hay un hermano, una hermanita que dice, ay, ya yo lo sé, ¿hasta cuándo vamos a seguir en eso? Que no sé qué más. Mire, ¿sabe cuántas iglesias están torcidas y desviadas porque se cansaron de oír la verdad? ¿Sabe cuántas iglesias se cansaron de escuchar las palabras del apóstol Pablo, la carta a los Filipenses, los Efesios, el Nuevo Testamento, y ahora se fueron a las fábulas, se fueron a los cuentos, a las historias, decidieron escuchar lo que sus oídos querían escuchar? ¿Y cómo están resultando o cómo están? Tremendamente mal, mis amados hermanos. Muy mal. Mal espiritualmente, mal porque van a entregar cuentas a Dios de muchas cosas, y tercero, dando mal testimonio en el mundo de lo que es la iglesia. Ahora, si Pablo dice que para él no le es molesto escribirle las mismas cosas, y para vosotros es seguro, o sea, ustedes lo saben, filipenses, y es bueno que ustedes puedan escuchar estas mismas cosas, porque esto es lo único que los va a resguardar, es lo único que va a hacer un vallado alrededor de ustedes, en contra de la mentira, en contra del engaño, en contra de la manipulación, en contra del abuso, en contra del saqueo por el cual muchos falsos maestros van a venir. Ahora, es triste, pero muchos creyentes no conocen la palabra. Muchos creyentes no han tenido el privilegio y la bendición de escuchar la palabra de Dios clara y firme.
¿Y sabe qué sucede? Vienen los falsos maestros, los abusan, los maltratan, les roban, les quitan. Falsos maestros que los confunden, los engañan porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, pastor, ¿qué tiene que ver eso con lo que usted leyó? Pues mucho, porque esta es la introducción para lo que Pablo quiere decirnos. Y Pablo dice, guardaos de los perros. A veces, mis amados hermanos, creo que cometemos un error, que queremos llamar las cosas, disfrazar las cosas, tratar de no ser tan duros, porque existe un miedo en el día de hoy dentro del cristianismo a ser radical. Escúchame algo, ser radical tiene una connotación en nuestro tiempo de manera negativa. ¿En qué sentido? Espiritualmente hablando, cuando se habla de alguien radical, se cree que por ser radical es alguien malo. Pero cuando usted es radical en lo bueno, en lo verdadero, en lo correcto, no hay ningún tipo de problema, mis amados hermanos. La gente a veces piensa que, no, van a decir que soy muy radical. Pues mire, la Biblia de Dios dice algo bien interesante. Dice, guardaos de los perros. Los falsos maestros, los predicadores que andan buscando dinero, los predicadores que andan estafando a la gente, manipulando a la gente, la Biblia no lo llama el pastorcito o los pastores. Ellos están un poquito confundidos, tranquilos, pero ellos no son malos. Son malos obreros, son perros. ¿Qué dice Pablo? Guardaos de los perros. Los perros en el tiempo de Pablo y en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los apóstoles no eran como ahora, mascoticas que comen mejor que el dueño, que los bañan cada ratico, que van al spa, que le hacen las uñas, que los peinan. No, no, no. Los perros en aquel entonces eran parias, andaban vagando por la calle. Eran perros, pero no tenían la connotación de mascota como en el día de hoy. Y los perros eran agresivos, los perros eran traicioneros, ellos se rebuscaban entre la basura, o sea, ellos eran malos. Por eso Pablo dice que los perros, nos guardemos de los perros, porque en cualquier momento podían traicionarnos, podían robarnos, podían comernos, mordernos. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora, Pablo venía del judaísmo. Pablo había salido del judaísmo. Y él no dice esto de manera despectiva, porque él amaba a los judíos, amaba a su pueblo, amaba a la nación. Pero cuando se está atentando contra la palabra de Dios, cuando se está atentando contra el evangelio, cuando se está atentando contra la iglesia de Cristo, la cual el Señor pagó un precio de sangre al morir en la cruz por salvar a su pueblo, a los redimidos, y aparecen personas como estas que vienen a contradecir y a traer un evangelio distorsionado, que vienen a traer un evangelio, es que hay ambos extremos, el evangelio de la legalidad extrema en la cual se hace el énfasis de que la salvación se gana por medio de acciones, y cuando llegan otros que traen el evangelio del libertinaje, de que a Dios no le importa cómo vivas, haz lo que quiera, este tipo de personas destruye y daña y pervierte el evangelio de Cristo. Creo que en los Gálatas Pablo dice, si un ángel viniera del cielo y les predicara otro evangelio, sea anatema, sea maldito todo aquel que predique un evangelio diferente. No es que exista otro evangelio diferente, dice Pablo, sino que hay unos que pervierten el evangelio de Cristo por múltiples razones. Por múltiples razones. Por lo tanto, uno ve que en la palabra de Dios y en la Biblia hay una fuerte posición. En la palabra encontramos a hombres como Pablo, a hombres como los profetas, a hombres como los apóstoles, que no eran ese tipo de personas que en el día de hoy, el ecumenismo, todos unidos, todos estamos haciendo la voluntad de Dios. No, mis amados hermanos, todos no están haciendo la voluntad de Dios. Si todos estuviéramos haciendo la voluntad de Dios, sería diferente. Pero la realidad es que hay obreros malos, malos obreros. ¿Qué es un mal obrero? Alguien que no hace las cosas como debería hacerlas. ¿Qué es un mal obrero? Un mal obrero es aquel que usa materiales que no son de calidad. Un mal obrero es aquel que siempre anda buscando la forma de robar al dueño de la obra
para llevarse material, para decirle que el presupuesto es tanto, pero lo hace mal, para decir que está pagando 10 obreros cuando tiene 2, para decir que está usando los mejores materiales cuando está comprando los más baratos. Y en traducción espiritual o en cuanto a la obra o a la iglesia, pudiéramos decir que hay malos obreros que están predicando un evangelio diluido, un evangelio que no es el mismo que está en la palabra, porque todos los falsos maestros y todos los obreros fraudulentos se paran en la iglesia, en el púlpito, y abren la Biblia y leen un versículo. Pero lo que sucede es que ese versículo lo tergiversan y lo sacan fuera de contexto con tal de que digan lo que ellos quieren lograr, sus propios fines. Manipulan con la palabra de Dios y con el Dios me dijo, y que ahora vamos a hacer las cosas así, pero no se ciñen al texto, porque al ceñirse al texto ellos tienen solamente que guiarse por lo que la Escritura dice. Ahora, Pablo tenía muchas razones para alertar a la iglesia. Los judaizantes se hacían pasar como cristianos, se introducían en la iglesia y después que estaban en la iglesia decían, aquí estamos haciendo las cosas mal. Aquí hay que circuncidarse, aquí hay que cortarse el prepucio para nosotros poder ser salvos. Tenemos que guardar la ley, tenemos que convertirnos en esto, en esto, en esto, en esto, y comenzaban a confundir a las personas. Porque siempre hay dentro de la iglesia, siempre existe dentro de la congregación la persona que está en formación, en crecimiento y que todavía no ha alcanzado madurez. Y confunden a las personas, obligándolas a llevar pesadas cargas. Hermanos, si la salvación se hubiese hecho posible mediante la ley, Cristo no hubiese tenido que venir. Pero precisamente porque por las obras de la ley ningún ser humano sería justificado, Cristo tuvo que morir en nuestro lugar. Por lo tanto, estos mutiladores del cuerpo, estos judaizantes que entraban a perturbar la salvación de los hermanos, la gracia que el Señor nos había dado, pues Pablo los llama malos obreros. Ahora, si yo preguntara en esta mañana, y ojalá esto lo pudiera ver muchas personas, porque sé que mucha gente está en ese trance de dificultad, de desconocimiento, de ignorancia, y a veces preocupado si está haciendo lo correcto, si está haciendo lo malo, y engañado, mis amados hermanos. ¿Será que en este tiempo existen esos perros y esos malos obreros? ¿Será que en este tiempo existen estos judaizantes que vienen a esclavizar a la iglesia y que vienen a pervertir el evangelio? ¿Que vienen a perturbar el evangelio? Yo creo que sí, mis amados hermanos. Estoy convencido de que sí. Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios. Nosotros somos lo de la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios. Ahora, la circuncisión en el Antiguo Testamento era una señal. Era una señal, era un signo, pero en el Nuevo Testamento o en Cristo, alguien puede estar circuncidado del prepucio y seguir viviendo impíamente. Para la muestra un secreto, ¿cuántas personas de los que se cortan su prepucio y de los que son circuncidados no tienen 3, 4, 5 mujeres? Y aparte de eso, no solamente tienen una vida desordenada. Por lo tanto, Pablo dice, nosotros somos los de la verdadera circuncisión. Porque la circuncisión verdadera es la del corazón. Dios quiere que tú verdaderamente muestre tu circuncisión por una vida transformada y cambiada. Que tus hechos hablen de lo que Dios ha hecho en ti. Y no simplemente que tengas una señal. Nosotros somos los de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en nosotros mismos. Cuando dice confianza en la carne se refiere en nosotros mismos, en nuestras obras, sino en Dios. Aunque yo tengo, dice Pablo también, de qué confiar en la carne. Yo, si fuera por confiar en el hombre o en sí mismo, yo tengo mucho por lo cual confiar en la carne. Si alguno piensa de que puede confiar en sí mismo, yo más, dice Pablo. Ahora les voy a explicar por qué. Y lo que Pablo está haciendo acá, o lo que Pablo hace, no lo hace por jactancia, sino para mostrarnos un ejemplo. Pablo dice lo siguiente: yo fui circuncidado al 8º día, dice Pablo, que era lo que la ley decía. Todo varón que naciera, todo niño que naciera debía ser circuncidado. A los 8 días de nacido había que cortar el prepucio. Dice Pablo, bueno, yo fui circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel. En pocas palabras, soy de pura cepa, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley,
soy y pertenezco al grupo más celoso, o sea, a los fariseos, a los más estrictos. En cuanto a celo, no hay nadie que me pueda alcanzar, porque yo hice lo que ninguno se atrevió a hacer, a perseguir a la iglesia. Fui perseguidor de la iglesia. Yo fui quien estuvo allí cuando apedrearon a Esteban. Yo fui el que recibió autoridad para perseguirlos en todas las ciudades a donde estuvieran. Y luego dice, y en cuanto a la ley, en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. No había nadie, ni existía nadie que me pudiera decir, lo que pasa es que tú fallaste en esto. Era irreprensible. Y Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Ganancia en prestigio, ganancia en cuanto a mi estatus religioso. A su vez eso me conectaba con personas importantes, incluso para negocios. ¿Cuántas cosas no eran para mí ganancia? Pero las he estimado como pérdida. Las tengo como pérdida, como basura por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En pocas palabras, aquí no se trata, mis amados hermanos, de la religión como tal. No se trata del estatus, de la posición. Se trata de vivir en obediencia a Cristo. Se trata de agradar al Señor, aunque no agrade a nadie más. Pablo decía, si yo quisiese agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero si usted quiere agradar a Dios, usted tal vez va a tener que perder muchas cosas. Es lo que Pablo está diciendo. Y ustedes no se preocupen por esos falsos maestros. No se preocupen por esos judaizantes, por esos malos obreros, por esos perros, por esos mutiladores. Y alguien pudiera decir, pero qué fuerte era Pablo, ¿por qué tiene que hablarle así? ¿Dónde está el amor de Dios? Bueno, los judíos llamaban a los gentiles perros. Esa era la forma. Y Pablo lo que está haciendo es diciendo, bueno, ustedes dicen que los gentiles son perros, porque por eso vienen a perturbar su paz, su armonía. Realmente los perros son ustedes. Porque ustedes no son nada de lo que dicen ser. Ustedes viven de una apariencia y de una hipocresía, pero viven en pecado, en desobediencia y en maldad. Por lo tanto, mis amados hermanos, Pablo estaba haciendo lo que debe hacer una persona que justamente entiende a qué lo llamó Dios y que realmente ama a la iglesia. Y Pablo decía, mi propósito es ser hallado en Él, o sea, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahí está Pablo. Ahora, es una clara advertencia, mis amados hermanos. Un claro llamado. Hermanos, no se canse de oír la verdad. No se canse de escuchar las mismas cosas. Hay cosas en química que no pueden cambiar. Hay una tabla periódica. Hay órdenes en la tierra, en el universo, que no pueden alterarse, que no pueden cambiarse. Y en la vida cristiana hay un orden, hay una regla, hay una norma. En la vida cristiana nosotros no podemos alterar, ni adulterar, ni diluir la palabra de Dios. Tenemos que recibirla tal cual está. Y si la Biblia nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, si la Biblia nos dice que somos salvos por gracia, sin obras, que somos salvos por confiar en Cristo, que debemos vivir en santidad. Si la Biblia nos dice que nuestro corazón, nuestras motivaciones deben ser alineadas a la palabra de Dios, entonces no se salga de allí, mi amado hermano. No importa lo que esté sonando. La iglesia no puede vivir en lo que esté de moda. Si la ola o la moda de ahora es tal cosa, entonces nos embarcamos en ella. Pero ¿sabe algo? Todo lo que está sucediendo en el mundo y todo lo que está sucediendo en la iglesia de hoy viene condicionado por lo que está en el momento. Y la gente no quiere quedarse atrás. ¿Qué es lo que está en el momento? Profecía. Vamos a meternos en una profecía. ¿Qué es lo que está en el momento ahora? Tal cosa. Vamos a meternos ahí. Pero Pablo dice, no, mis amados hermanos. Yo tengo que repetirle lo mismo y no me canso de hacerlo y ustedes lo saben. Y lo voy a seguir haciendo. Y de igual manera, yo creo que esa es mi tarea y la tarea de todo pastor. Repetir las mismas cosas. Váyase de Génesis, Apocalipsis. Le aseguro que alguien se puede morir.
en la iglesia, incluyéndolo a usted, y no han terminado toda la palabra de Dios. Y si la llega a terminar, vuélvala a empezar, porque estoy seguro que ya se nos han olvidado muchas cosas. Israel se le olvidaba la palabra, se le olvidaba lo que el Señor decía. Y a muchos de nosotros se nos olvida lo que la palabra de Dios dice. Y necesitamos estar constantemente recordando la palabra de Dios. Vamos a orar en esta hora. Mañana continuamos con prosiguiendo a la meta, prosiguiendo al blanco. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta hermosa mañana. Gracias por cada hermano, por cada hermana. Gracias, Señor, por cada uno de los que pueden estar presentes, Señor, día a día, Señor, para escuchar tu palabra. Especialmente y en primera instancia, Señor, para mí, porque la palabra no puede ser para otros si primeramente no ha sido para mí, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú me amas, Señor, que tú me hablas. Y sé que también los amas a ellos y que también le hablas a ellos, Señor. Sé que te preocupas por su salud espiritual, te preocupas por su estabilidad emocional, de que quieres librarlo, Señor, de las grandes decepciones que a veces sufre la gente cuando cae en las garras y en las manos de estos malos obreros, Señor. Padre, no hablamos tampoco con odio, ni resentimiento, ni despectivamente. Pedimos misericordia para ellos, Señor. Ojalá, Señor, ojalá alguno de ellos, Señor, pueda reconocer su error, su pecado y volverse de su mal camino. Ese es tu deseo, Señor. También sabemos, Padre amado, que hay otros que saben que lo que están haciendo está mal, pero persisten allí, persiguen allí, permanecen allí porque se benefician allí, se lucran allí. Padre, y a veces, Señor, cuando se tienen a dos señores en el corazón, es difícil dejar a uno para amar al otro, Señor. Nunca puedes servir a Dios y a la riqueza según tu palabra, porque o amarás más al uno que al otro. No estamos hablando, Señor, de vivir bien, de comer bien, de vestir bien, de tener lo que se necesita en la vida, incluso incluyendo vacaciones, estabilidad. No nos referimos a eso, Señor. Nos referimos a ese deseo desmedido de reconocimiento, de poder, de dominio, a ese exceso, Señor, de ganancias deshonestas. Señor, a ese deseo de perturbar la obra, de confundir las mentes, de declarar a las personas, Señor, de escasos recursos como maldecidas o en pecado porque no prosperan. Esa mentira, Señor, de que los que están enfermos están en pecado. Esa mentira, Señor, de que todos necesitamos y debemos ser prósperos. Señor, lamentablemente la realidad de la vida a través de la historia ha sido que el que tiene debe ayudar al que no tiene, Señor. No todos estamos llamados, ni vamos a alcanzar, ni vamos a lograr. Pero mucha gente está bajo este error, bajo este engaño, bajo esta mentira. Otros están en un legalismo, Señor, en el cual prácticamente son esclavos de la religión, son esclavos de hombres y mujeres malas, Señor, que mantienen oprimidos, Señor. No te pintes, no te vistas, no vayas a la playa, no salgas con amigos, no compartas con gente que no es cristiana, no disfrutes tu familia. Primero es Dios, pero de una manera distorsionada. Entonces todo es la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia y su familia desmoronándose y destruyéndose, para luego descubrir que en su gran mayoría los grandes líderes de estas organizaciones son los más grandes hipócritas, Señor, que viven en pecado, Señor, que tienen mozas, en algunas ocasiones, Señor, amantes, en algunas ocasiones en derroches, en rochela, en bebidas, en exceso de alcohol. Oh Padre amado, ten misericordia de tu iglesia, misericordia de tu pueblo. Abre los ojos, Señor, de aquellos hermanos que por error, por ignorancia, por desconocimiento están allí. Permite que la luz de tu evangelio, Señor, resplandezca, Señor. Padre, y permite que volvamos a la verdad, que volvamos a la palabra. Señor, que podamos en el nombre de Jesús alcanzar a otros hermanos que han sido víctimas de estas cosas, Señor. Y que tú puedas restaurarle, sanarle y traerle al lugar correcto. Señor, no hay mucho tiempo como parece, Señor. Tú mismo nos dices, Señor, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Señor, gracias. Gracias porque tú eres el que lo llenas todo, Señor. Nuestro gozo no está en las promesas de un gurú del día de hoy, Señor. No están en un pastor gurú, Señor, que promete tantas cosas a la gente sin saber exactamente cuál es tu voluntad para la vida de cada uno de ellos. Señor, nosotros estamos llamados a proclamarte a ti, Señor, a revelarte a ti por medio de la predicación, a continuar diciendo lo que ya otros han dicho, Señor, que han sido tus santos apóstoles, que han sido los mártires a través de la historia, que han sido tus obreros, Señor, a través de la historia. Gracias, Señor, porque tu palabra es lo único que necesitamos, Señor. Bendice a cada uno de los presentes, Señor, y ayúdalos, Señor. Ahora oro, Señor, por sus necesidades, porque nadie está exento de necesidad.
ya sea de salud, de empleo, de trabajo, de alimentos, Señor, tal vez problemas a nivel emocional, espiritual, físico, Señor. Glorifícate, ayúdales, extiende tu gracia sobre ellos, Señor. Dales conforme a su necesidad. Señor, permite que entiendan cuál es el propósito mediante la circunstancia. Fortalece su fe y sus corazones, Señor. Que no desmayen, Padre amado, que no se desalienten, Señor, que perseveren en ti. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Abrazos para todos, saludos para todos. Espero que los que no se pudieron conectar puedan escuchar el devocional también en el día de hoy. Y como siempre les digo, mis amados hermanos, si usted ha sentido que ha sido de bendición para su vida, pues compártalo con otro. Y no dejemos de compartir las buenas cosas. No lo digo en el sentido de un beneficio personal para mí, para que me escuchen a mí, no, porque no se trata de mí, se trata de lo que la palabra de Dios dice. Y pues sé que por experiencia propia, lo bíblico, lo bueno, no es fácil de conseguir, especialmente cuando no usamos publicidad paga. Esa es otra realidad. Las cosas que llegan a nuestro Facebook, lo que llegan a nuestros canales de YouTube, todo tiene un propósito, ¿verdad? Y por lo general nunca es, por lo menos, provechoso espiritualmente. Entonces, lo que sea espiritual, lo que sea bíblico, lo que genere beneficio al alma, lo que genere beneficio al creyente, esas cosas debemos compartirlo con otro. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos mañana si el Señor